En este video exploraremos las diversas perspectivas filosóficas y religiosas sobre el concepto del bien y del mal. Abordaremos cómo estas nociones fundamentales han sido interpretadas a lo largo de la historia y cómo se aplican a la vida cotidiana a través de ejemplos prácticos. El concepto del bien y del mal es una preocupación central en la filosofía, religión y ética. A lo largo de los siglos se ha debatido y reflexionado sobre lo que constituye acciones buenas y malas, así como las consecuencias de estas acciones en la sociedad y en la vida individual. En este video exploraremos las diferentes interpretaciones de estos conceptos y su relevancia en el mundo moderno. Para Platón, el bien y el mal no son meras opciones o convenciones humanas, sino que son realidades objetivas que existen en el mundo de las ideas. El bien supremo es la idea de lo bueno, que es la fuente de toda verdad, belleza y justicia. El mal, en cambio, es la ignorancia, el error y la ilusión, que nos alejan de la realidad verdadera. Para Aristóteles, el bien y el mal no son realidades separadas del mundo sensible, sino que son propiedades o fines de las cosas y de las acciones. El bien supremo es la facilidad que consiste en el ejercicio de la razón y de las virtudes, que son hábitos que perfeccionan nuestra naturaleza humana. El mal, por lo tanto, es todo aquello que nos impide alcanzar la felicidad, como el vicio, la evasión, el dolor o la injusticia. Para Kant, el bien y el mal no dependen de consecuencias o de circunstancias de las acciones, sino de intención o el motivo que es la guía. El bien supremo es el deber, que es imperativo categórico, una ley moral universal y racional que nos obliga a actuar de forma coherente y respetuosa con la dignidad de todos los seres racionales. El mal, en cambio, es la transgresión del deber, que se produce cuando actuamos por inclinación, interés, conveniencia, sin tener en cuenta la ley moral. Para John Stuart Mill, el bien y el mal dependen de la consecuencia o de los efectos de las acciones, y no de la interacción o el motivo que las origina. El bien supremo es la utilidad, que es el principio que nos indica que debemos actuar de forma que se produzca el mayor bienestar posible para el mayor número de personas. El mal, por lo tanto, es todo aquello que causa sufrimiento, dolor, injusticia y que disminuye la felicidad general. El utilitarismo es la teoría ética que sostiene que el criterio para juzgar la moralidad de las acciones es la utilidad, es decir, el grado en el que promueven el bienestar o la felicidad de la mayoría. El deontologismo es la teoría ética que sostiene que el criterio para juzgar la moralidad de las acciones es el deber, es decir, el cumplimiento de una ley moral universal y racional que nos obliga a actuar de forma coherente y respetuosa con la dignidad de los seres racionales. El relativismo moral es la teoría ética que sostiene que no hay criterios objetivos o universales para juzgar la moralidad de las acciones, sino que estas acciones dependen de las creencias, valores, costumbres o culturas de cada individuo o grupo social. El naturalismo ético es la teoría ética que sostiene que la moralidad de las acciones se puede derivar de la naturaleza de las cosas o los hechos empíricos. Para el cristianismo, el bien y el mal se definen por la voluntad de Dios, que se revela en la Biblia, especialmente en los 10 mandamientos y en el Evangelio. El bien supremo es el amor a Dios y al prójimo, que resume toda la ley y los profetas. El mal, en cambio, es el pecado, que es la desobediencia a Dios y el rechazo a su gracia. Hey, pero antes de continuar, suscríbete al canal para seguir dándote consejos de buena calidad y un contenido que no vas a olvidar. Así que continuemos. Para el Islam, el bien y el mal se definen por la voluntad de Alá, que se revela en el Corán, la palabra sagrada que fue transmitida al profeta Mahoma. El bien supremo es la sumisión a Alá y el cumplimiento de los mandamientos, que se resumen en 5 pilares del Islam: la profesión de la fe, la oración, el ayuno, la limosna y la peregrinación. El mal, en cambio, es la incredulidad, la idolatría, la hipocresía y la transgresión de la ley divina. Para el judaísmo, el bien y el mal se definen por la voluntad de Yahvé, que se revela en la Torá, el conjunto de leyes y enseñanzas que fueron dadas a Moisés y a los profetas. El bien supremo es la fidelidad a Yahvé y el cumplimiento de los mandamientos que se resumen en el Shema: amar a Yahvé con todo tu corazón, el alma y las fuerzas.
El mal, en cambio, es la infidelidad, la idolatría, la injusticia y la violación a la alianza. Para el hinduismo, el bien y el mal se definen por el Dharma, el orden cósmico y moral que rige el universo y la vida humana. El bien supremo es el moksha, la liberación del ciclo de reencarnación y del sufrimiento causado por el karma, la ley de causa y efecto que determina nuestro destino según nuestras acciones. El mal, en cambio, es el samsara, la ilusión de la existencia material y el apego a los deseos mundanos. Para el budismo, el bien y el mal se definen por el cambio del medio, el equilibrio entre los extremos del placer y el dolor que conducen al sufrimiento. El bien supremo es el nirvana, la extinción del deseo, la ignorancia y el ego, que son la causa del sufrimiento. El mal, en cambio, es el dukkha, la insatisfacción y el malestar que experimentamos en la vida. La mentira es una acción que consiste en decir algo falso con la intención de engañar o ocultar la verdad. La mentira se considera generalmente como una mala acción, ya que va en contra de la honestidad, la confianza y el respeto. Sin embargo, hay situaciones en las que la mentira puede ser justificada o tolerada, como cuando se hace por un motivo noble, por compasión o para evitar un mal mayor. El robo es una acción que consiste en tomar algo que pertenece a otra persona sin su consentimiento o sin darle nada a cambio. El robo se considera generalmente como una acción mala, ya que va en contra de la justicia, la propiedad y el bien común. La justicia social es un concepto que se refiere a la distribución equitativa de los derechos, las oportunidades y los recursos de las personas y los grupos sociales. La justicia social se considera generalmente como un bien, ya que promueve la dignidad, la igualdad y la solidaridad. Sin embargo, hay situaciones en las que la justicia social puede ser difícil o conflictiva, como cuando se enfrentan a la libertad, a la tradición o al orden. La discriminación es una acción que consiste en tratar de forma diferente o desfavorable a una persona o un grupo social por motivos de raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, discapacidad u otros rasgos. Sin embargo, hay situaciones en las que la discriminación puede ser aceptada o necesaria, como cuando se hace por un criterio objetivo, por una razón legal o por una preferencia personal. En conclusión, el concepto del bien y del mal es complejo y multifacético, y está influenciado por una variedad de factores incluyendo la cultura, la religión, la filosofía y la experiencia personal. A través de este video, esperamos haber proporcionado una visión más amplia y comprensiva de este tema fundamental, invitando a la reflexión y al debate sobre nuestras propias creencias y valores morales. Te desafiamos a reflexionar sobre tus propias ideas y convicciones sobre el bien y el mal. ¿Qué principios y valores guían tus acciones en la vida cotidiana? ¿Cómo puedes construir y promover el bienestar y la justicia a tu comunidad y al mundo en general? Únete a nosotros en este viaje de autoexploración y reflexión ética.